¿Quieres contribuir a la sostenibilidad y reducir tu huella de carbono? Esto te interesa. En Canarias, la energía limpia es una prioridad. Por eso, desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y a través de fondos Next Generation, destinamos 19 millones de euros al impulso de la generación de energía solar fotovoltaica en espacios ya intervenidos por la actividad humana, conocidos como antropizados. Estos espacios incluyen, entre otros, aparcamientos, parques, plazas, embalses o invernaderos. Los interesados podrán presentar su solicitud desde el 2 de septiembre hasta el 2 de diciembre de 2024 a través del sitio web oficial de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Podrán solicitarla personas jurídicas, administraciones públicas, comunidades de bienes, comunidades de regantes, comunidades de propietarios o las agrupaciones de estas. El plazo máximo para resolver dichas ayudas será de 6 meses. Para más información, puedes consultar las bases de esta subvención en el Boletín Oficial de Canarias, BOC, del 30 de agosto de 2024, o acudir sin cita previa entre las 9 y las 13 horas a cualquiera de las sedes de las oficinas verdes de Canarias en las 7 islas, que también prestan servicio en Lanzarote para La Graciosa. Si lo prefieres, también puedes llamar en el mismo horario al 922 533 533 o enviar un correo electrónico a oficinasverdes@oficinasverdes.es para contactar con cualquier oficina. Aprovecha esta oportunidad para hacer de Canarias un lugar más sostenible. Bueno amigos, pues tenemos con nosotros la viceconsejera de Transición Ecológica, Energía y Lucha contra el Cambio Climático. Y con ella vamos a hablar, bueno, pues de muchas cosas. Vamos a hablar del cambio climático, vamos a hablar de cómo se puede mitigar, qué energías podemos utilizar, que sean energías limpias. Y como este programa es de agricultura, pues también lo vamos a enfocar específicamente con la agrivoltaica, que ella me acaba de decir que agrovoltaica y agrivoltaica es lo mismo. Pues yo sigo lo que ella me dice. Lo primero de todo, saludarla. Violeta, buenos días. Muy buenos días. Bueno, háblanos un poco de tu viceconsejería, un poco para conocerla, cuáles son los objetivos que tenéis. Nosotros en la consejería y en la viceconsejería en concreto, pero en la consejería a grosso modo trabajamos la vertiente del cambio climático desde 2 puntos de vista: la mitigación y la adaptación. Mitigar es intentar emitir menos. Exacto. Eso es la mitigación. Eso lo hacemos sobre todo en la parte de energía, en la Dirección General de Energía, que se ocupa de casi todo que tiene que ver con la transición energética, y nosotros desde la viceconsejería trabajamos con ellos en los planes de transición energética. En concreto, nosotros ahora estamos trabajando en las zonas de aceleración de renovables, que son unas zonas dentro de Canarias que tendrán, por así decirlo, un método acelerado de evaluación ambiental para poder implantar los objetivos que queremos. Ahora mismo, en realidad, yo siempre digo que tenemos que dar un triple salto mortal hacia adelante. Nosotros estamos ahora en el 19,4% de penetración renovable a nivel insular. Hay islas que más, hay islas que menos, pero en promedio regional. Y tenemos que colocarnos en el 58% en el 2030, en apenas 6 años, si queremos cumplir con los objetivos que nos marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Europa tiene unos planes de descarbonización, fija unos objetivos a cada uno de los Estados miembros, va mucho más allá de la Agenda 2030. Estos son objetivos de obligado cumplimiento que te establece la Unión Europea para cumplir su objetivo. La Unión Europea tiene unos objetivos en energías renovables, tiene unos objetivos en eficiencia energética y tiene unos objetivos en descarbonización tanto del sector eléctrico como del consumo final de energía. Entonces ahí, para cumplir esos objetivos, luego lo que hace es traducir unos objetivos a nivel de los Estados miembros. Es correcto. Entonces España tiene un objetivo que se ha fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El objetivo en España es tanto en penetración de electricidad. La electricidad es una parte de la energía, no es todo. Por eso el objetivo en energía primaria es mucho menor que en electricidad. En electricidad tenemos un objetivo por encima del 80% en España. En energía primaria es mucho menor. ¿Por qué? Porque la energía primaria es todo. Es electricidad, es transporte, es calor. Entonces, la electricidad es una parte de ese bombo, por así decirlo, de ese quesito energético. En Canarias nosotros no tenemos muchos procesos de calor,
pero sí tenemos mucho más consumo de transporte que en promedio porcentual peninsular. Así que al final más o menos la parte eléctrica viene a representar 1/3 de ese consumo energético. Cuando se fijan esos objetivos a nivel nacional, se hace una excepcionalidad, vamos a decirlo así. ¿Para Canarias? Para Canarias. Y entonces el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima te dice que el objetivo para Canarias es sustituir el 50% de los combustibles fósiles en las centrales eléctricas con respecto a los niveles de 2019. Entonces nosotros hemos hecho ese cálculo, lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el Ministerio, y nos sale un 58%. Por eso nuestro objetivo está muy por debajo, pero claro que nosotros estamos en un 19,4% de penetración renovable en el mix eléctrico. Eso quiere decir que cuando tú enchufas algo a la pared, cuando enchufas cualquier cosa, el 19,4% de la electricidad que viene de ese cable es renovable. En Canarias, de media. En el Hierro mucho más, y la isla que ahora mismo tiene menos es La Palma. Entonces, que está por debajo del 9% en el caso de La Palma. Y en el caso del Hierro está, depende del año, 50 y pico, incluso 60%. Pero en conjunto de Canarias, ese es el... Pero si eso lo haces en el conjunto de la península, también hay sus diferencias, te va a salir por encima del 60% electricidad renovable. Están en otro nivel totalmente diferente en cuanto a penetración. Por eso su objetivo de penetración es diferente al que tenemos nosotros. Nosotros estamos por debajo de la media nacional y nos obligan a este 58%. Pero así todo, sabiendo dónde estamos hoy en día, alcanzar ese 58% es muy complicado. Es muy complicado. Viceconsejera, es muy complicado porque estamos a 2.000 kilómetros de la península, somos unas islas, tenemos una dependencia energética de combustibles fósiles y no tenemos, bueno, pues esa implementación de energías limpias todavía. Es decir, para nosotros la inversión tiene que ser muy importante, pero bueno, el objetivo está ahí, ¿no? Si nosotros en consumo de energía primaria estamos por debajo del 5%, alrededor del 5% de renovables, para que nos hagamos una idea. O sea, el 95% de nuestra energía es suplida a través de barcos con petróleo. Ese es el resumen. Exacto, es que no hay otro. Ese es el resumen. En la parte eléctrica mayor, casi el 20%, pero es que en la parte de transporte pues prácticamente estamos a 0,00 algo en renovables, prácticamente todo combustibles fósiles. Entonces, el reto es enorme. El reto es enorme y ¿por qué vamos? Porque se pregunta, ¿y por qué si hay mucho sol y viento? Es una pregunta muy recurrente. ¿Nosotros tenemos tan poco? Pues porque somos sistemas aislados, efectivamente. Entonces, cuando tenemos sistemas aislados es mucho más complicado. Al final la península es una Europa interconectada. Es un continente interconectado con redes donde vas vendiendo a Francia, le compras, y a Portugal, o sea, con todas las redes vas vendiendo y comprando electricidad según la demanda. Nosotros en cada isla, en cada sistema eléctrico, porque en realidad tenemos, yo siempre digo que somos 8 islas geográficamente hablando y 6 islas eléctricamente hablando. O sea, somos islas geográficas e islas eléctricas. Digo 6 porque el caso de Fuerteventura y Lanzarote están interconectados y Lanzarote y La Graciosa están interconectados. O sea que puede considerarse que La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura es un solo sistema eléctrico. Con limitaciones porque el cable no es un 100%, no es que todo lo que fluya no todo lo que se produce puede fluir en las dos direcciones entre Lanzarote y Fuerteventura. También hay restricciones porque es un cable de dimensiones limitadas. Ahora mismo estamos haciendo la interconexión La Gomera-Tenerife. Tenerife, efectivamente. Entonces, dentro de un año ya podremos hablar que Canarias son 8 islas geográficamente hablando y 5 islas eléctricamente hablando. Pero no vamos a quedar ahí. Entonces, eso es difícil. Si en un futuro se hace otra interconexión, pues pasaremos a 4. Pero estamos hablando de 6, 5, 4 sistemas en el futuro quizás eléctricamente independientes que tienen que generar lo mismo que producen o producir lo mismo que demandan, dicho de otra forma. Ese equilibrio es difícil y ahí es donde entran los sistemas de almacenamiento. ¿Qué ha pasado en Canarias? No podemos tener mucha más penetración de renovables. Nosotros podemos poner ahora todos los sistemas renovables que queramos. Hasta que no tengamos sistemas de almacenamiento, nosotros no vamos a poder crecer en una cifra significativa, en 10 puntos porcentuales, en energías renovables. Es imposible.
De hecho, no llegamos al 20% renovable y tenemos un 8% de vertidos. Eso quiere decir que el 8% de la electricidad renovable que se podría producir no se produce porque no es capaz de integrarla en los sistemas aislados. Porque Red Eléctrica da una consigna que dice esto es inestable para el sistema y por tanto lo que vamos a hacer es, vamos a meter más convencional y vamos a parar parques. Se están parando parques eólicos y parques solares fotovoltaicos en Canarias. Podríamos tener un 8% más de producción y no la tenemos porque no tenemos sistemas de almacenamiento. Me ayuda todavía más son los sistemas de almacenamiento. En el caso de Gran Canaria, el Salto de Chira es un buen ejemplo. Efectivamente, sí. En el caso del hierro, pues es que las cifras lo dan. ¿Por qué el hierro tiene un 60% de penetración renovable? Porque tiene el sistema hidráulico desde hace años. No es por otra cosa. No es que el hierro tenga más sol o más viento, no. Es que tiene un sistema de almacenamiento. O sea, los sistemas de hidrobombeo, de turbinado de bombeo que tenemos en la Isla del Hierro son realmente los que están haciendo la regulación del sistema. Entonces, esa es la gran ventaja adicional también cuando tenemos un sistema. La hidráulica es un sistema que se ha utilizado en la península tradicionalmente, un sistema muy estable y que te produce, es capaz de regular. Y lo hace muy bien. Y eso es un poco lo que vamos a tener con el Salto de Chira y con los futuros hidrobombeos en las otras islas, que no solamente es una capacidad de almacenamiento, es dar inercia al sistema y es dar capacidad de regulación. Eso no te lo hace cualquier sistema de almacenamiento. Bueno, amigos, ustedes se estarán preguntando, estamos hablando de soluciones, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Porque lo diga la Agenda 2030 o porque lo diga el Plan Nacional? No, porque hay una serie de amenazas que van a afectar también a las Islas Canarias por el cambio climático. ¿Cuáles son, a bote pronto, las que se le ocurren? Esta es la otra gran rama en la que trabajamos nosotros en la consejería, que es la adaptación. O sea, primero trabajamos en mitigar todo aquello que puedas evitar, por así decirlo, y luego trabajamos en la adaptación, porque hay unas consecuencias del cambio climático que son globales, más allá de lo que se está haciendo ya, sobre todo a nivel de la Unión Europea, hay unas consecuencias que ya están aquí. A mí me gustaría, aparte, hacer una liaison en medio. No solamente es por lo que nos pueda suceder, en términos de lo que hablaremos ahora, que yo creo que todos más o menos estamos viendo, olas de calor, inundaciones en las costas, periodos de calimas cada vez más frecuentes, lo que yo llamo los no inviernos, porque no llueve. No llueve, ¿no? Entonces dice, ¿qué tal el no invierno que hemos tenido? Porque no ha llovido, este último invierno no ha llovido nada. La sequía persistente. La sequía, la desertización progresiva de la mitad sur peninsular, incluida Canarias. O sea, hay una serie de riesgos a los que nos tenemos que adaptar. Si queremos que nuestra economía persista y si queremos seguir teniendo un nivel de vida adecuado a las nuevas circunstancias. Pero yo siempre digo que hay una segunda derivada de todo esto. Ya no solamente es que nos tengamos que adaptar para que nuestra economía se adapte y nosotros nos adaptemos. Es que nosotros no podemos estar ajenos a que hay una descarbonización del mundo y nosotros estamos en un 98% dependiendo de unos barcos que traen petróleo de sitios que en la actualidad muchos de ellos son geopolíticamente inestables, por decirlo de forma agradable. No podemos, es que tenemos nuestra agua, nosotros desalamos agua. No solamente la electricidad, todo lo que hacemos en Canarias depende única y exclusivamente de que lleguen unos barcos con un petróleo que a priori cada vez va a ser más caro. No podemos ser ajenos a esa realidad. Nos tenemos que adaptar también a esa transición energética, porque si no nos quedamos fuera nos quedamos en una situación de vulnerabilidad en la cual yo creo que no nos deberíamos de ver en ningún caso. Amigos, cuando nuestra viceconsejera habla de esa inestabilidad geopolítica, bueno, pues ustedes saben cuáles son los países productores de petróleo y a veces hay inestabilidades, bueno, guerras. ¿Qué puede pasar? Pues que nos podemos quedar sin ese fluido, sin esos combustibles fósiles durante mucho tiempo. Y el transporte es fundamental en nuestras islas y no podemos depender al 100% del exterior. Es decir, dentro de la Agenda 2030 y dentro de los objetivos de Europa es no seguir dependiendo de países terceros fuera de Europa. ¿Por qué? Es inestable. ¿Qué ha ocurrido con la guerra de Ucrania?
Pues, un gran problema de alimentación, sobre todo para los ganados. ¿Es así, viceconsejera? Así es, para los ganados y para el gas. Nosotros porque, bueno, pues no tenemos gas en Canarias. Para los cereales. Pero en Alemania, cuando la guerra en Ucrania y en varios países, en Polonia, se hablaba de un invierno frío. O sea, que había que pasar frío porque no había gas suficiente. Que es lo que ha sucedido en la práctica. Estos países han reabierto sus centrales de carbón para hacer cereales. Hay muchas cosas de las que dependemos del exterior. Entonces nosotros tenemos que progresivamente también intentar ir mirando hacia adentro e intentar tener esa independencia energética, pero también alimentaria. Yo siempre apuesto por la soberanía energética de la mano de la soberanía alimentaria, que no es menos importante. Y ahí estamos también en el gran reto de compatibilizar las dos cosas. Compatibilizar esa soberanía alimentaria y esa soberanía energética, y hemos impulsado proyectos que yo creo que han sido muy valientes y nos están colocando. ¿Cuál nos puede indicar de esos proyectos? Porque yo creo que es muy importante no depender tanto del exterior. Es muy importante no depender del exterior, es importante también recuperar parte de esos suelos que tenemos abandonados, que son cultivables, suelos agrícolas a priori o agrarios, que tienen esa categoría pero no están siendo cultivados. Nosotros lo que proponemos en la consejería es primero hacer un análisis realmente del suelo que se pueda dedicar a agricultura de forma rentable, y lo que no, pues que se pueda dedicar a renovables si el resto de la planificación así lo permite, y sobre todo un extremo respeto a la biodiversidad y a nuestro medio ambiente, que es nuestro gran valedor. Nosotros somos al final un atractivo turístico, no solamente por nuestras playas, sino porque tenemos una biodiversidad y tenemos un medio ambiente único en el mundo, y eso hay que preservarlo. Y cuando juntamos todas esas variables decimos, bueno, pues, y aparte, para conseguir mayor soberanía, tanto energética como alimentaria, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer cosas como la agrivoltaica, que al final es combinar la fotovoltaica con la explotación agrícola, tanto en invernaderos como en suelo abierto. Yo siempre hablo de las explotaciones que no solamente es en invernadero, sino también en las instalaciones agrícolas que son a cielo abierto. Aquí hay experiencias en Península, hay experiencias en Europa. Nosotros estamos empezando a poner sobre la mesa las primeras experiencias. Hemos abierto una convocatoria con muchos millones de euros para promocionar los proyectos de agrivoltaica en Canarias. Ahora mismo cerraremos esa convocatoria y empezaremos a tener los primeros proyectos de agrivoltaica en Canarias, que no es poco. Hay pocas experiencias en España, hay algunas más en Europa, y al final nos están diciendo, oye, experiencias sobre invernaderos. No se trata de cubrir un invernadero con fotovoltaica, por supuesto que no. Se trata siempre de garantizar, primero, que el cultivo que tiene debajo del invernadero mantenga su producción anual. Efectivamente. Eso es lo más importante. Y a partir de ahí, pues podremos decir, oye, pues este cultivo en esta zona podrá cubrirse, pues el invernadero un 5%, un 10%, un 15%. Y ahí tenemos una renta complementaria para el agricultor, que también es importante, pero manteniendo siempre la producción anual en los mismos términos. Eso es lo importante, que se garantice la producción agrícola, a la vez que se complementa con una producción de electricidad. Nosotros podemos tener esas coberturas, o hay gente que dice, oye, pues si yo tengo un invernadero y pongo paneles translúcidos, oye, pues si pones paneles translúcidos, pues podrás cubrir el invernadero completo, obviamente, porque no te va a restar ninguna luminosidad. Y luego está otro tipo de cultivos que tenemos en Canarias, que son a cielo abierto. Bueno, pues ahí se pueden incluso recuperar, porque hay muchas zonas agrícolas que no están siendo explotadas. Entonces nosotros decimos, bueno, si tenemos una renta complementaria con fotovoltaica, quizás la recuperación de esos suelos se hace más atractiva para el agricultor. Sí. Entonces, la agrivoltaica en suelo abierto, en cielo abierto, no es más que poner hileras de cultivos, y en medio de esas hileras de cultivos poner una línea de fotovoltaica. Una línea fotovoltaica además sobrelevada, de tal forma que tú debajo puedas también plantar. Lo que pasa que plantas... ¿Como una especie de marquesina, viceconsejera? Pues son estructuras sobrelevadas en las que debajo plantas. ¿Y qué plantas debajo? Pues aquello que sabes que se te va a quemar con el sol. Normalmente brotes o algún tipo de vegetal, hortaliza, que tú sabes que necesita menos radiación. Sí. Y luego en medio tienes tu
tu gran bancada de cultivo para plantar lo que habitualmente plantaría, vamos a decir papas, por decir algo, y vuelves a tener otra hilera fotovoltaica. Y debajo de esa otra hilera fotovoltaica vuelves a plantar aquello que normalmente protegerías. A mí se me ocurren, pues hay muchos temas de brotes, por ejemplo, pero yo cuando veo un invernadero de fresa, la cobertura es negra. Pues por algo será. Necesita mucho calor. Calor y poca radiación directa. Y poca radiación. Oye, pues esto es lo que tratamos ahora de ver. O sea, ¿qué puedo plantar en los bancales al uso? Ya lo sabemos. Y que puedo plantar debajo de una fotovoltaica. Esa es la idea. Al final tú vas a tener una parcela en la que vas a tener quizás un 10, un 20% cubierto con paneles fotovoltaicos, el 100% en plantación agrícola, vas a tener un cultivo y vas a tener una renta complementaria que te viene de esa producción de electricidad con fotovoltaica. Tenemos unos fondos, tenemos unas ganas de sacar adelante esto. ¿Qué tiene que hacer empresas, particulares, agricultores para pedir esa ayuda, buscar y poderse acoger a esas líneas? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, la línea de agrivoltaica se cierra el día 2 de noviembre, entonces tienen que darse prisa. Exacto. Si no se lo han dado ya, se tienen que dar prisa. Las inversiones luego se tienen que materializar antes de marzo del 26, también hay que saber cuál es el plazo que tenemos para la ejecución, importante. Y luego lo que tienen que hacer es presentar un buen proyecto. Las tasas de cofinanciación son altísimas. Estamos hablando de tasas de cofinanciación del 95% para los municipios de reto demográfico, 85% para el resto de municipios, pero 80% para las pequeñas empresas. O sea, estamos hablando de es una oportunidad única además, porque esto no va a salir 2 veces, ya nos gustaría a nosotros, los fondos Next tienen un principio y tienen un fin, hay que justificarlos y terminarlos en marzo del 26 y no vamos a poder repetir esta convocatoria. Viceconsejera, ¿y si alguien presenta un preproyecto para después, cuando ustedes le pidan el proyecto definitivo, para poder estar a tiempo? ¿Podría hacer? No tienen que presentar un proyecto en realidad. Entonces, lo que tienen que presentar es, bueno, rellenar los formularios que están puestos online con un presupuesto. Hombre, tienes que tener una idea básica, no es un proyecto en sí, pero bueno, sí, un pequeño anteproyecto, para tener por lo menos un presupuesto y saber qué es lo que quieres hacer. Pero no hace falta tener un proyecto técnico terminado, ni mucho menos. Lo que se les está pidiendo a fecha de ahora es decir, oye, dame un presupuesto, dime qué es lo que vas a hacer, y hombre, presenta la idea de forma clara, pero no se les está pidiendo tener un proyecto técnico, ni mucho menos. ¿Quieres contribuir a la sostenibilidad y reducir tu huella de carbono? Esto te interesa. En Canarias, la energía limpia es una prioridad. Por eso, desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y a través de fondos Next Generation, destinamos 19 millones de euros al impulso de la generación de energía solar fotovoltaica en espacios ya intervenidos por la actividad humana, conocidos como antropizados. Estos espacios incluyen, entre otros, aparcamientos, parques, plazas, embalses o invernaderos. Los interesados podrán presentar su solicitud desde el 2 de septiembre hasta el 2 de diciembre de 2024 a través del sitio web oficial de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Podrán solicitarla personas jurídicas, administraciones públicas, comunidades de bienes, comunidades de regantes, comunidades de propietarios o las agrupaciones de estas. El plazo máximo para resolver dichas ayudas será de 6 meses. Para más información, puedes consultar las bases de esta subvención en el Boletín Oficial de Canarias, BOC, del 30 de agosto de 2024, o acudir sin cita previa entre las 9 y las 13 horas a cualquiera de las sedes de las Oficinas Verdes de Canarias en las 7 islas, que también prestan servicio en Lanzarote para La Graciosa. Si lo prefieres, también puedes llamar en el mismo horario al 922-533-533 o enviar un correo electrónico a oficinasverdes@oficinasverdes.es para contactar con cualquier oficina. Aprovecha esta oportunidad para hacer de Canarias un lugar más sostenible.